Hola, ¿qué tal? En esta ocasión seguiremos con la segunda parte de lo que sería el núcleo del Cortex M7, la pequeña introducción que estuvimos viendo y empezamos en el video anterior. Bien, este Cortex M7 implementa el núcleo ARMv7-M, que es la abreviación o la identificación que le da el fabricante ARM, el que lo creó, este núcleo y su arquitectura pues es muy amplia. Muchas veces los micros de forma o de arquitectura RISC, que son instrucciones reducidas, pues cuentan a veces con muy pocas instrucciones porque ese es el objetivo real, ¿no? El objetivo real de un RISC es que tenga pocas instrucciones básicas para con esto hacer o implementar instrucciones más complejas y poder optimizar algunas cosas si es así, o utilizar en aplicaciones donde no se ocupan operaciones tan complejas. Como ha estado creciendo tanto esta arquitectura y en los años han visto que es muy confiable y es muy redituable el manejo de la energía en este tipo de procesadores, entonces pues han empezado a aumentar mucho las instrucciones que se les ha estado acoplando. Aún no son complejas porque aún no hacen cosas, como su nombre lo indica, complejas que involucren más de una operación, más de una instrucción en sí. Anteriormente los microprocesadores que eran o que son más bien CISC, que es de operaciones, instrucciones complejas, pues realmente involucraban en una sola instrucción varias instrucciones más pequeñas. Entonces es un subset, ¿no? En este caso de RISC se caracteriza por utilizar o que cada una de sus instrucciones sea la mínima posible para después nosotros empezar a hacer nuestros propios algoritmos para hacer instrucciones más complejas. Bien, en este caso Cortex M7 pues ya no sigue, yo creo, esa pauta, ya empieza a parecerse un poco más a lo que sería un CISC, porque ya sus operaciones ya involucran muchas cosas, ¿no? Ya no son tan sencillas como cualquier otro microprocesador RISC que existe. Ya son cerca de 200 instrucciones que incorpora a su arquitectura y se puede hacer muchísimas cosas con esto, ¿de acuerdo? Entonces, esto es la maravilla que puede entregarnos ARM con muchísimas más instrucciones, con el mismo tiempo de ejecución y aparte con el consumo mínimo de energía. Entonces yo creo que es una de las principales razones por lo cual ARM ha estado dominando últimamente el campo de medidos, microcontroladores y microprocesadores, por mantener las ventajas de un RISC, RISC como tal, pero las ventajas de un RISC con algunas que otras instrucciones un poco más complejas. Muy bien, entonces también se caracteriza este microprocesador en sus instrucciones porque no solamente le podemos indicar dos registros a los cuales se va a cargar o guardar el resultado de la operación. Puede ser que sea el mismo registro, entonces podemos indicarle o no el registro de destino. Si nosotros no le indicamos el registro de destino en algunas operaciones, lo toma como el mismo. El registro fuente va a ser el registro de destino. Entonces eso también pues facilita un poco más el entender qué se está haciendo, evita redundancia más que nada. Y también hay un operador opcional. A veces hay operaciones opcionales donde nosotros le podemos indicar una que otra cosa, haciéndolo en la misma instrucción. Un ejemplo puede ser que queramos hacer un corrimiento, hacer una rotación, aumentarle un valor, etcétera. Entonces, obviamente al valor interno de registro. Entonces, nos permite eso, ¿no? Hacer más de una instrucción, entre comillas, en una sola operación. Bien, entonces vamos a ver que el micro incorpora o sus instrucciones se dividen en varias secciones. Estas secciones es porque hay como subgrupos. En este caso, se pueden lograr ver aquí el capítulo 3
existen las instrucciones de acceso a memoria, de procesamiento general de información, como todos los micros pequeños lo tienen, como sumas, restas, corrimientos, AND, SOR, bueno, operaciones lógicas, etcétera, ¿no? Tiene ya sus funciones de multiplicación y división, de saturación. Vamos a ver esto porque es tan importante. Packing y unpacking instruction, también vamos a ver qué significa esto y por qué también esto le da un plus muy grande. Manipulación de campos de bits, que también es algo muy importante. Bueno, el control de saltos es también, todos los micros lo incorporan. En este caso que este micro tiene en su núcleo una unidad de punto flotante, entonces también tiene instrucciones de punto flotante, ¿de acuerdo? Y una que otras instrucciones que no entran en estas áreas, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces vamos a empezar. Tienes acerca de 200 instrucciones este microcontrolador, son bastantes y como se pueden imaginar, pues se puede hacer bastantes cosas con muy poco esfuerzo. Si nosotros quisiéramos hacer una aplicación en ensamblador, ya no es tan compleja como un micro RISC convencional, donde pues no tenemos muchas instrucciones y nos tenemos que arreglar para crear instrucciones o operaciones un poquito más difíciles. En este caso ya muchas de estas ya no las entrega y el tiempo de ejecución por lo regular es el mismo. Por lo regular, las operaciones de multiplicación, división, que son las que implican más ciclo reloj, son las más difíciles, las no deterministas, pero de ahí en fuera yo creo que todas ya se pueden indicar que es en un ciclo de reloj. Obviamente, esta notación de que las operaciones o las instrucciones se hacen en un ciclo de reloj, pues no es real, ¿no? Esto es porque en forma ideal se van a hacer en un ciclo si se sigue el pipeline correcto. Es decir, una instrucción por lo menos ocupa 3 ciclos, 3 operaciones de code, bueno, el fetch, el decode y el resultado. Que sería obtener la información de los operandos, decodificar la instrucción, hacer la instrucción y guardar la instrucción. Realizar la instrucción y guardar la instrucción por lo regular se hace en un ciclo, o es una tercera fase. La segunda fase es la decodificación de la instrucción y la primera fase es obtener los valores o lo que vamos a modificar, los registros en este caso, o alguna dirección de memoria que queramos guardar. Muy bien, entonces, ¿por qué digo esto? Porque mucha gente está confundida diciendo que los micros RISC pueden correr una instrucción en un ciclo, lo cual pues no es real. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si nosotros medimos el performance del microcontrolador, vamos a ver que no es realmente lo que nos está indicando. Dices, bueno, tengo 5 operaciones, 5 instrucciones en ensamblador en mi programa, pero merma el rendimiento de la frecuencia muchísimo más que si solamente dividiéramos la frecuencia de nuestro reloj entre 5, ¿no? Que son las 5 instrucciones. Bien, esto es porque si no se sigue un buen pipeline, obviamente no se va a poder obtener el mayor rendimiento. Y en este caso, como ya son instrucciones más complejas, como les acabo de indicar, también tiene que tener la ayuda de un prefetch, indicar o analizar cuáles van a ser las siguientes operaciones para hacer un preprocesamiento y así obtener el máximo provecho de este pipeline y del caché que es el que implementa. Entonces, realmente optimizar una operación o una instrucción o un programa en su totalidad, yo creo que es muy complejo. Entonces, no se queden con la idea de que las instrucciones se hacen en un ciclo. Por lo regular, bueno, por lo mínimo utiliza 3 ciclos. Un micro pequeño tendrá un pipeline de 3 etapas. Estos nuevos tienen pipeline de 6, de 9 etapas. De hecho, en el hoja de datos nos indica de cuánto debe ser su pipeline. Por aquí, si yo busco el pipeline,
me debería indicar de cuánto es. Entonces es de 6 etapas este pipeline, es ya un poquito mejor y también tiene predicción de branches. Ok, ¿por qué es importante la predicción de saltos? Porque un salto elimina el pipeline, hace y truena este performance que nosotros intentamos obtener, ¿de acuerdo? Entonces, lo que es un if, lo que es un while, lo que es un for, lo que es un switch, va a tronar nuestro performance, va a disminuir lo que el microcontrolador puede realmente hacer. Entonces es muy importante saber en qué punto de pipeline estamos, qué etapa de pipeline utiliza cada una de las instrucciones, para así nosotros decir, ok, voy a hacer un salto, pero este salto lo voy a hacer hasta que todas las instrucciones que yo acabo de hacer estén completas para yo no perder mi pipeline. Esto es algo muy complejo, yo creo que estos temas no son básicos, entonces pues no vamos a ahondar en eso, pero solamente hay que tener en cuenta que no es un ciclo por instrucción. Eso es lo que tienen que tener en cuenta. Implica predicción de saltos, implica de qué tamaño es su pipeline, implica cómo se maneja el caché, implica muchísimas más cosas. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces volvemos al manual de aquí. Espero que esto les sirva y esto sea como referencia, como estado del arte, para que en un futuro no se sorprendan cuando simplemente prenden un LED y de repente sus frecuencias alcanzadas pues no es ni por asomo lo que nosotros esperaríamos. Ok, entonces seguimos con esto. Nos indica la compatibilidad con otros procesadores Cortex. Ok, hay tres, digamos, núcleos no importantes. Bueno, hasta este punto ya 4 porque ya es M7, pero está el núcleo M0, el núcleo M4, el núcleo M3 y el núcleo M7, que es el que estamos viendo. El núcleo M0 y M0 Plus, pues nada, esto no tienen compatibilidad total, nada. ¿Por qué? Núcleo M0 y núcleo M0 Plus tiene de hecho una arquitectura totalmente diferente. Estos ya son todavía von Neumann. Von Neumann obviamente no es por su bajo consumo. Harvard pues son varios buses, bueno, Harvard modificado, que es el que utilizan estos microcontroladores, pues son varios buses, entonces esto implica muchísima más energía o más potencia que tiene que utilizar. Entonces M0 lo que hace es tener una arquitectura von Neumann, lo cual hace imposible la implementación de la compatibilidad con los otros núcleos. M3, M4 y M7 ya usan Harvard, entonces son compatibles con algunas instrucciones, solamente que cada vez que se aumentaba el núcleo de M3 a M4, pues aumentan cosas, ¿no? En M3 no hay FPU, o sea, no hay unidad de punto flotante, entonces todas las operaciones de punto flotante pues no pueden implementarse como tal en instrucciones. Tiene que ser un algoritmo en software para poder implementar instrucciones en flotantes. El M4 algunos ya lo implementan, entonces ahí tenemos un poco más de compatibilidad. Después hay instrucciones para DCP. DCP, Digital Signal Processing, procesamiento digital de señales, que en lo particular es el área al cual yo me dedico, de procesamiento de señales y de imágenes digitales. Entonces, el M4 ya implementa algunas instrucciones. De hecho, aquí tenemos algún punto donde bueno, ahorita le voy a mostrar cuáles son las instrucciones de procesamiento digital y el por qué se utilizan y para qué sirven. Entonces, pues esos ya los tiene el M4. Entonces ahí sí hay compatibilidad. La única no compatibilidad es que el M7 ya contiene unidad de punto flotante doble, o sea, de 64 bits. Entonces, pues ahí no hay compatibilidad porque el M4 solamente aplica o tiene de 32 bits. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, otro punto que mencioné en el video anterior es que el M7 ya no tiene soportado el bit banding.
Esto ya dije una de las razones primordiales por lo cual quitaron esta compatibilidad. Esto hubo mucho problema a algunos proyectos que se migraron y utilizaban el bitbanding para optimizar algunas cosas. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado. Bien, ¿qué más? Ok, les había comentado un poco de las librerías CMSIS. Esta librería es un estándar para estos microprocesadores y es el que nos ayuda a sacar el máximo provecho, entre comillas, bueno, no entre comillas, realmente le sacamos el máximo provecho. Quien ha utilizado otros microprocesadores, siempre hay una librería que ustedes tienen que jalar de algún lado. Se puede llamar de diferentes formas, pero en donde ustedes activan las interrupciones, donde las limpian, donde obtienen el puntero, donde obtienen el stack, el status de algunos bits del núcleo. Eso se le conoce como intrinsic. Esta librería intrinsic son las cosas propias del núcleo que C no puede controlar, no puede hacer. Todos los microprocesadores tienen esta librería y bueno, a menos que sea muy sencillito y que no tenga muchas cosas aparte de C. C se creó, es un lenguaje que se creó para, digamos, unas ciertas aplicaciones, si se pueden decir así. Se pensó con algunos procedimientos y algunas estructuras de programación que le servían en ese entonces a los programadores y que era pues general para todos, ¿no? Que lo que es suma, resta, multiplicación, división, módulo, potencia, bueno, de hecho ni potencia lo implementó, eso ya se implementó después con una librería, el for, la estructura for, el switch, el while, las funciones, llamado de funciones, las operaciones lógicas, etcétera. Ese tipo de cosas lo implementó C, pero nunca se puso a pensar, o más bien, no puedo decir eso porque no sé la realidad, pero a lo mejor decidieron y vieron que hay instrucciones de microprocesadores que se pueden programar, pero que no son o no la utilizan todos, entonces no puede implementar esas cosas como tal. El ejemplo más sencillo es la rotación. Cuando nosotros hacemos rotación, pues en sí no se puede hacer una rotación de bits. Se puede hacer un corrimiento lógico aritmético hacia la derecha o izquierda sin ningún problema. Eso sí está implementado en C, pero no está implementada la rotación. La rotación yo creo que es un estándar para todos los microprocesadores. Deben tener una instrucción de rotación porque es muy utilizado, es muy necesaria, pero C no lo tiene. Entonces, para poder utilizar esa instrucción en C y no meterte, digamos, en ensamblador como tal y mantener una compatibilidad de código, pues se crea estas librerías llamadas intrinsic. Intrinsic, a lo que yo entiendo, es las cosas o las cosas propias del microcontrolador que C no puede controlar. ¿De acuerdo? Lo podemos dejar así. Entonces, la librería o el paquete CMSIS tiene algunas funciones intrínsecas propias del microprocesador para nosotros utilizarlas sin ningún problema en C. Entonces son como estas, ¿no? Tiene muchos más, ahorita vamos a ver algunas más. Habilitación de las interrupciones, deshabilitación de las interrupciones, habilitar los fall o las excepciones. Estos vamos a ver que son blockers de datos y blockers de instrucciones. Muchas veces ocupamos sincronizarnos y no hacer ninguna otra operación hasta que hayamos terminado algo. Bien, este micro en sus instrucciones tiene eso, te permite bloquear la ejecución hasta que cierta cosa se haya completado. Muy bien, un ejemplo aquí pusieron revertir los bits, hacer una reversión de bits. Vamos a ver por qué. Esto es una aplicación de procesamiento de señales. Y bueno, algunas otras, obviamente lo interno de wait for event o wait for interrupt, etcétera. Bien, quiero mostrarles esto de Intrinsics. Vamos a ponerle aquí un poquito. Voy a poner un paréntesis. Nomás que quiero ver dónde lo puse.
Muy bien, ya que estamos viendo esto, pues vamos a ver cuáles son las funciones intrínsecas que nos permite, ¿no? Muy bien, pues son todas estas. Realmente, obviamente tenemos que tener un punto C, esto lo pusimos aquí en el punto H, no es algo normal, algo común, pero si queremos en este IDE, en este compilador, las funciones inline, entonces ocupamos que no haya referencia en algo más. Entonces es por eso que se pusieron aquí en el punto H, si alguien se fijó que era el punto H, es solamente por eso. Entonces, está la habilitación de interrupciones, o sea, deshabilitación de las interrupciones, obtener el valor del registro control, del registro IPSR, APSR, PCR, XPCR, PSP, que es el Stack Pointer Process, Stack Pointer, Get Main Start Pointer, etcétera, ¿no? Y obviamente también tiene, esta es una de los registros internos, pero también tiene de instrucciones. En este caso, instrucciones está como WFE, o WFI, que lo acabamos de ver, SW, SV, etcétera. Entonces tiene muchísimas cosas intrínsecas. ¿Por qué? Porque esto no lo implementa C. Esto solamente es propio del microprocesador y C no tiene una opción, una posibilidad de ejecutarlo. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces ya sabiendo qué son intrínsecos y qué es esto, CMSIS lo implementa, nos da esta pauta, nos ahorra este trabajo de nosotros implementarlo, entonces lo vamos a utilizar. Muy bien, entonces seguimos un poco más. Y aquí otro punto importante de esta arquitectura. Esta arquitectura no permite tantos direccionamientos a memoria, tantos tipos de direccionamiento a memoria. Y uno puede hacer una operación directamente de una localidad de memoria en RAM o en flash o en donde yo quiera que no sean los registros. Todas las operaciones deben de ser en registros. Esto se tuvo que haber implementado desde el inicio, esto tuvo que haber sido un estándar en cualquier microprocesador. Al inicio, yo creo que, o no al inicio, no sé cuándo haya sido, pero yo creo que en un momento dado vieron que el performance o el tiempo de ejecución en algunos micros pequeños, de ejecución en registros y en RAM, era el mismo. Entonces, a lo mejor se hizo muy sencillo darle esta flexibilidad al usuario de directamente hacer operaciones en la memoria RAM, ¿no? Instrucciones en la memoria RAM. Esto lo aplican muchos, no es solamente un fabricante, muchos hacían esto o hacen esto en sus arquitecturas propias. ARM no lo permite. ARM ocupa primeramente cargar el dato de una memoria externa o memoria RAM, flash, una memoria externa de cualquier lado. Se carga un registro, se hace la operación con el registro, se guarda en el mismo registro, se guarda en otro registro diferente y se vuelve a cargar la información hacia la dirección de memoria pertinente. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante que conozcan esto porque aquí viene algo interesantísimo. Anteriormente no había mucho problema con algo que se le llama operaciones atómicas o secciones críticas. Si yo voy a hacer una operación directamente desde memoria RAM en una instrucción, y hay dos procesos, esto lo estoy llamando, pensándolo como en un sistema operativo en tiempo real. Imagínense que tenemos dos procesos. En los dos procesos vamos a modificar una sola variable que está apuntando a una dirección de RAM, la variable. Pero esos dos procesos la van a manipular, ya sea que lo lean simplemente, le hagan alguna operación a esta dirección, lo que sea. Entonces, hay dos procesos que pueden modificarla. Bien, hay un switcheo de contexto. Cuando yo cambio de un proceso a otro proceso, pues termino mi operación que estoy haciendo y me cambio de contexto para que la otra operación lo haga. Ok, el ARM, su arquitectura, las mínimas operaciones necesarias
para yo empezar a trabajar con una dirección de memoria que yo no he cargado en ningún registro, son tres. La carga de la dirección, la ejecución de la instrucción que yo quiera hacer y el guardado de nuevo del resultado que yo obtuve, si es que se tiene que guardar de nuevo en la dirección. Son tres instrucciones necesarias y el valor nunca no se va a guardar hasta que se cumplan las tres instrucciones. Entonces, no me voy a meter tan muy a fondo, pero chequen si es que les interesa lo que es una sección crítica en ARMs a nivel de instrucciones o operaciones atómicas. Una operación atómica es hacer una sola instrucción, algo, ¿de acuerdo? Operaciones atómicas, digamos que nosotros queremos poner en un bit de un registro, de una localidad de memoria. Entonces para esto ocupamos cargar, hacer una operación, en este caso ya sea una AND y después hacer el negado, después hacer una AND y después una OR y una negación y después guardarlo. Son más de tres operaciones. Tarda más tiempo. Una operación atómica te permite hacer estas operaciones de la AND, la OR y todo eso en un solo ciclo, o no un solo ciclo, una sola operación. Entonces vamos a ver algunos registros que son atómicos. Por lo regular es para GPIOs, se utiliza mucho para GPIOs, que es el punto donde nos interesa mucho utilizar o tener esta funcionalidad. Muy bien, pero no me voy a tardar mucho en esta área, vamos a seguir con esto igual lo podemos ver más adelante. Muy bien, entonces, por definición, las instrucciones pueden tener implícitamente un corrimiento o una rotación en la operación que vamos a utilizar. Entonces, nos permite, pues, tener o aumentar esta funcionalidad haciendo un preproceso a un registro determinado. Bien. También no me va a meter mucho esto porque no vamos a ver mucho ensamblador. Solamente vamos a ver ensamblador cuando empecemos a ver la realización del kernel para nuestro sistema operativo. Pero después de eso yo creo que es muy nulo el uso de ensamblador a estas alturas. Muy bien. Entonces vamos a seguir un poco. Aquí nos indica qué tipo de operaciones podemos aumentarle a la instrucción, que serían rotaciones y corrimiento derecha-izquierda, lógicos o aritméticos, o extensión de bits, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces vamos hacia abajo y aquí ya nos empiezan a explicar un poco lo que son las instrucciones, el tamaño de la instrucción, cómo están codificados, etcétera. Y nos dice, ahora sí, nos vamos a los subsecciones, por decirlo de alguna forma. En este caso, solo es subsección de acceso a la memoria, que tiene generación de direcciones relativas al contador de programa, carga de varios registros en un solo punto, carga de algún registro, guardado de un registro, guardado de varios registros, el pop y el push utilizados para el stack, preload. Preload se utiliza para nosotros indicarle al microprocesador que ahí va a haber información que se va a utilizar constantemente y se va a utilizar después de lo que estamos haciendo. Este preload más que nada sirve para indicarle al caché qué es lo que queremos cargarle al caché, porque va a ser una predicción y esto va a aumentar el performance, ¿de acuerdo? Entonces hay que utilizarlo sabiamente. No es sencillo utilizar este preload, ocuparíamos ver una visualización muy grande de cómo es que trabaja nuestro microprocesador y cómo trabaja nuestra aplicación, cómo juntan estas dos cosas, y son cosas que hay que visualizar a 5 o 6 pasos más adelante, ¿de acuerdo? De donde estamos. Muy bien, entonces, pues son las operaciones pues básicas de carga. Un LDR siempre va a ser antes de la instrucción y un STR va a ser después de la instrucción si lo queremos cargar y guardar en alguna dirección de memoria que no sea un registro. Bien,
Push y pop, bueno, yo creo que todos están familiarizados con estas dos instrucciones. Pop es para guardar, para obtener del stack, y push es para guardar en el stack. Muy bien. Entonces, aquí no me voy a detener mucho. Estas instrucciones yo creo que son muy sencillas de entender. Y es solamente para que ustedes sepan que existen, ¿no? Aquí el punto importante, pues yo creo que es el preload. Preload es importante, y les indico, es más que nada para optimizar o indicarle al caché que queremos guardar alguna actividad que vamos a utilizar posteriormente en el flujo del programa. Bien, yo creo que los compiladores deberían de estar ya optimizados para esa instrucción. No lo he checado, realmente no he visto si existe o si se utiliza mucho esta instrucción en los compiladores. Lo tendríamos que ver. Ok, entonces seguimos con las siguientes. Los generales, los datos de procesamiento o instrucciones de procesamiento general. Ok, yo creo que también muchos de estos ya están familiarizados. Está las sumas, ya sea de byte, de palabra, etcétera, o de media palabra. Las operaciones lógicas, el corrimiento aritmético, bueno, esa es la lógica, el corrimiento aritmético a la derecha, limpiar algún bit de un registro, contar, este está padre, también se implementa. Es cuántos ceros a mi izquierda tengo de mi valor. Entonces detecta el último valor diferente a 0, y de ahí hasta el bit 32 me indica cuántos ceros tengo. ¿De acuerdo? Esta muchas veces se utiliza, procesamiento digital de señales, pero es muy específica. Yo creo que una aplicación normal, pues no nos interesaría mucho saber cuántos ceros a la izquierda hay, ¿no? Ahorita se me acaba de ocurrir, lo podemos utilizar cuando hacemos alguna conversión de string o de valores a strings. Saber cuántos ceros tenemos a la izquierda, restarle el 32, bueno, a 32 bits, restarle los bits de 0 a la izquierda, y con eso tenemos la longitud automáticamente de nuestro valor, ¿no? Sabemos cuántos decimales o unidades, perdón, sí, cuántas unidades tenemos en nuestro valor. Entonces, son muchas aplicaciones que se pueden utilizar. A quien se le ocurra una aplicación buena para esto, pues la verdad sí hay bastantes. Muy bien, comparación negativa, comparación normal, la hora exclusiva, los corrimientos lógicos de izquierda y derecha. Que aquí, porque solamente hay un corrimiento aritmético a la derecha, y porque hay uno, y aquí sí está izquierda y derecha. Ok, esto es básico de embebidos. Pero no está de más volverlo a recordar por si alguien no lo sabe. Un corrimiento aritmético a la derecha implica que se va a sobreescribir el último valor, o el valor ingresado en la fila de bits de mi registro, de lo que yo voy a hacer el corrimiento, se va a llenar con el valor último. Es decir, si yo en mi último bit de mi valor tengo un 1, el siguiente valor ingresado después del corrimiento va a ser un 1. Si yo tuviera un 0 en mi último bit, en el bit de mi valor, entonces el siguiente bit ingresado va a ser un 0. Esto es porque si le agrego un 1 o un 0, mantengo el signo de mi valor. Es por eso que la operación aritmética, corrimiento aritmético, mantiene el signo de mi valor. No sirve de nada hacer un corrimiento aritmético a la izquierda, porque nunca vamos a conservar el valor. Un corrimiento aritmético a la izquierda es lo mismo que un corrimiento lógico a la izquierda. Entonces solamente está el corrimiento lógico a la izquierda y no el aritmético, porque sería desperdiciar una instrucción, porque es lo mismo, ¿de acuerdo? El move, de mover registros entre registros, no mueve entre valores de memoria, que quede claro, ¿de acuerdo? Mueve entre valores de registros. O sea, mueve un valor de registro R0 al registro R5, un ejemplo, ¿de acuerdo?
Muy bien, mover una constante, las operaciones lógicas de OR NOT, la operación lógica OR, ok, este es algo interesante. También implica un OR NOT, está interesante, lo implementaron. Reverse bits, ok, este reverse bits es una cosa impresionante y le agradezco mucho a ARM que lo hayan tomado en cuenta. Cuando nosotros hacemos una FFT, ocupamos hacer un reverse bit a veces, o reverse byte, o reverse word, o lo que sea. Tenemos que hacer o cambiar el orden de algunas cosas, porque así funciona el algoritmo. Lo facilita mucho si hacemos esto. Yo creo que más que nada estas funciones bueno, instrucciones que ustedes están viendo en pantalla, es más que nada para procesamiento digital de señales. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, la rotación a la derecha, rotación a la derecha extendiendo el signo, con mayor valores, resta reversa, bueno, la suma con signo de 8 y 6 bits, media suma, sumar mitades, también es muy interesante. Cuando nos referimos a una suma o resta o multiplicación, no me acuerdo si la división también, en ARM se le llama, o van a escuchar mucho la terminación unpacking y packing. Esto es porque una palabra en ARM es de 32 bits. Entonces caben 32 bits en una instrucción. Pues si yo solamente quiero sumar 8 bits en la instrucción, pues sería un desperdicio los otros 24 bits. Si yo quisiera sumar 16 bits, sería un desperdicio los restantes 16 bits. ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces, lo que se le ocurrió a ARM es una estrategia muy interesante. Es simular o hacer operaciones en paralelo. Obviamente eso está en hardware. Entonces se dice, ok, vas a sumar un byte, pues mejor checa cuántos bytes vas a sumar. Si después de este byte vas a sumar más bytes, entonces mete 4 bytes al registro, empaqueta 4 bytes que tú vas a querer sumar en un registro y su contraparte de suma ponlo en el otro registro. Entonces dices, uso 2 registros para poder sumar 4 valores de bytes y esto se hace en una sola instrucción. Entonces es un poco de procesamiento paralelo que implementa ARM. Entonces por eso que también esto es una cosa que se agradece y que aumenta el rendimiento bastante. Entonces a eso se refiere a estas sumas que vamos a estar viendo ahorita en un momento. Entonces suma la mitad de los 16 bits, ¿de acuerdo? Entonces va a hacer dos sumas de 16 bits, o podría hacer dos sumas de 16 bits. Está aquí de 8 bits. También puedes hacer un intercambio, un switcheo de la parte alta con la parte baja y sumarlo inversamente. También se utiliza mucho en procesamiento digital de señales. Entonces también se utilizó y se implementaron para eso. Y este es el subset de DSPs, de instrucciones DSPs que vimos en un inicio. A esto se refiere este tipo de cosas que implementa ARM. Muy bien. Entonces, pues así son casi todos. Todo esto es así como los acabo de mencionar. Está la resta normal. Testea algún bit o algún valor. Está lo mismo con un SIGINT, tanto como para asignados como para sin signo, hace lo mismo, tiene las mismas operaciones. Esto también está impresionante, hace las sumas de valores de diferencia de valores absolutos, bueno, la diferencia absoluta. Entonces está muy muy interesante, ya no tenemos que hacer un if indicando si es positivo o negativo, cambiarle ahí con la suma, resta, multiplicación, como lo quieran cambiar.
Entonces ya automáticamente tiene una instrucción que puede obtener el absoluto de alguna diferencia. Entonces está muy, muy interesante. Bueno, lo mismo para la resta, etcétera. Bien, entonces no voy a explicar todo esto, ya me estoy llevando mucho tiempo en este tipo de cosas, pero bueno, es bueno que lo conozcan, ¿no? Entonces vamos a las instrucciones de multiplicación. En instrucciones de multiplicación, no sé si alguna vez ustedes escucharon la terminación de que si un micro que se hace llamar DCP, o sea, para procesamiento digital de señales, no contiene una unidad de acumulación y multiplicación, una MAC, este, entonces no es un DCP. Un DCP, su operación mínima necesaria es poder hacer en una sola operación una multiplicación, en una sola instrucción, una multiplicación y una suma con algún otro valor. Eso es el principio de un DSP. Es por eso que se implementó. Un DSP en un principio se utilizaba para filtrados. Un filtrado FIR, un filtrado IR, ocupa siempre una multiplicación y sumarle lo anterior. ¿De acuerdo? Entonces ocupa muchas multiplicaciones y suma de esas multiplicaciones. Entonces, por eso se creó el DCP. Ese fue el inicio de los DCPs para procesamiento digital de señales. Y en un principio el procesamiento más importante de procesamientos digitales eran los filtrados. Entonces, aquí vemos que sí tiene MAC, multiplica y acumula, ¿de acuerdo? Entonces, ese es un principio básico de un DSP. Entonces, este es un subset de DSPs, o sea, de instrucciones para DSP, o sea, para procesamiento digital de señales. ¿De acuerdo? Entonces, multiplica y acumula es la MAC. Multiplica y resta es parte de la MAC. Simplemente multiplica 32 bits, divide 32 bits, de igual forma multiplica y acumula, pero 16 bits. De igual forma hace lo que les mencionaba con la suma y la resta, multiplicaciones de 16 por 16 y lo guarda en registros de 64. Entonces, una multiplicación de 32 por 32, su valor máximo es 64 bits. ¿Por qué? Porque se suman. La longitud del operando A, bueno, del multiplicando y la longitud del multiplicador se suman y ese es el valor máximo de la longitud máxima del resultado de la multiplicación. Muy bien. Entonces, si yo multiplico 16 por 16, lo voy a guardar en un registro de 32. Si yo multiplico 32 por 32, lo guardo en dos registros de 32. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, puedo multiplicar medias palabras, dos medias palabras a la vez, y lo puedo guardar en dos registros diferentes. Bien, estos registros se le llaman pares. Entonces, también vamos a ver un poco de esto. Para hacer un registro de 64 bits, lo que usa ARM y muchos micros es usar registros pares, donde dos registros se unen para formar uno de 64 bits. ¿De acuerdo? Muy bien. Está la multiplicación con signo y su acumulación, es lo que me refiero a 64 bits. Muy bien. Y bueno, es lo importante, creo que todos son lo mismo. Esto es lo mismo, solamente con signo, a veces con signo, la suma de 64 bits, la suma de 32 bits, etc. Ok, vamos a ver qué más hay. Ok, bueno, todo, como les digo, es lo mismo. Utiliza esta alternativa de procesamiento en paralelo, de hacer el packing y el unpacking. ¿De acuerdo? Muy bien, con que conozcan esto es más que suficiente. Que sepan que hay división y multiplicación y MAC por medio de instrucciones. ¿De acuerdo? Por medio de hardware. Saturación. Instrucciones de saturación. Eso también es una chulada de instrucciones. ¿Para qué yo ocupo saturación? ¿Qué es la saturación? No sé si ustedes han implementado algo donde dicen,
Yo voy a utilizar un byte, ¿no? 8 bits. Pero solamente quiero que el valor máximo sea no 8 bits, que sean 4 bits nada más, ¿no? O sea, que vaya de 0 a 31, en lugar de que vaya de 0 a 255. Ok, hay micros que hacen esa saturación, también micros para DCPs. No conozco un micro normal que haga esa distinción, pero micros para de DCPs o DCPs, sí tienen esas instrucciones. Entonces, ¿qué hace? Dice, ok, yo te evito que tú hagas una instrucción más, que sería un if. Si el valor es mayor a 31, ponlo a 31. Eso tú lo estás saturando. Ahí estás diciendo que si hubo un sobreflujo de tu valor máximo permitido, le vas a poner valor máximo permitido para ti. ¿De acuerdo? Eso es saturación. Entonces, este micro te permite saturar. Pero la ventaja que tiene con los micros de saturación o de instrucciones de saturación de otros microprocesadores es que este tipo de saturación no es por medio de bits, es por medio de valor. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Digamos que yo quiero saturar un byte que su valor máximo es 255, saturarlo a 69. Dices, ok, 69 no es ningún valor máximo en bits, porque el valor máximo en bits o es 1, o es 3, o es 7, o es 15, 31, etc. Es el valor máximo en bits, ya sea un bit, 2 bits, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lo que quiera. Ok, este micro, su saturación no depende de bits, depende de valor. Entonces es por eso que es tan importante este tipo de cosas, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces vamos a ver aquí. Ah, no, de hecho, creo que aquí me está. Ah, no, sí, sí, sí. De hecho. um, ok. No, parece que es lo mismo que en cualquier otro microprocesador. Es por medio de valores en bits. Entonces, bueno, no hay mucha diferencia, pero sí es muy utilizado. Sí es muy, muy necesario para DCPs. Esto más que nada, este tipo de instrucciones es para procesamiento digitales de imágenes. ¿Por qué se utiliza tanto en imágenes? Porque en imágenes hay varios formatos. El formato más conocido es RGB. RGB es rojo, verde y azul. Son los tres colores fundamentales que se pueden formar cualquier color. Está su contraparte, pero no lo vamos a ver. El RGB es el que utilizan casi todas las pantallas que yo he visto. Entonces, hay varios formatos o varias longitudes de RGB, varias parámetros en valores. ¿De acuerdo? Entonces, RGB 555, RGB 565, RGB 888, etcétera. Hay muchos valores. Entonces, el más utilizado porque utiliza menos memoria y tiene buena resolución, pues es el 565. 565 implica que son 5 bits para R, o sea, para rojo, 6 bits para verde, y 5 bits para azul, RGB 565. Entonces, nosotros en cada operación que hagamos con un valor RGB 565, tenemos que saturarlo. Si nosotros hacemos una sumatoria y sale más, no sé, si es de 5 bits, más de 31, tenemos que truncarlo a 31. De igual forma, el de 6 bits, o sea, el verde, sale más de 63, tenemos que truncarlo a 63. Entonces, estas operaciones de truncado es lo importante, ¿no? Es por eso que nos interesa para procesamiento digital de imágenes. Entonces aquí estamos con el quad. El Q implica que es 4 operaciones, 4 operaciones simultáneas. En este caso son 4 operaciones simultáneas de suma, 4 operaciones simultáneas de resta, etcétera. ¿De acuerdo? Aparte de que podemos sumar saturándolo y intercambiarlo. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces las operaciones de saturación también son muy importantes y son nuevas. Bueno, no se implementa, no es nuevo, en el M4 ya se implementaron,
pero son muy útiles. Las operaciones de packing y unpacking. Okay, estas operaciones nos sirven para utilizar lo paralelo que vimos anteriormente, para nosotros empezar a agrupar en una sección 4 bytes de diferente localidad de memoria y después hacer la operación al mismo tiempo, ¿no? Muy bien, entonces también son muy utilizadas, se utilizan las dos al mismo tiempo, muy bien, y bit field instruction, también es una maravilla este tipo de instrucciones, de verdad. De igual forma, estos son un subset de DCPs, o sea, de instrucciones para procesamiento digital. ¿Por qué es un subset? Muy bien, me regreso al ejemplo de procesamiento digital de imágenes. En procesamiento digital de imágenes, también para nosotros hacer la operación en los 3 canales RGB, ocupamos obtener el valor de cada canal. RGB tiene 3 canales, que sea rojo, verde y azul. Entonces, se hacen operaciones separadas por cada canal. Ese es el principio básico de procesamiento de una imagen a color, de ese formato. Ok, pero ¿qué pasa con con los bits de menor peso? No hay tanto problema. Hacemos una AND con 0x, si son 4 bits, perdón, si son 5 bits, pues es 0x1f o 0x31, como quieran verlo. Entonces hace una AND y se obtiene el valor de menor peso, que será el componente azul. Pero ahora, ¿qué pasa con el componente rojo? El componente rojo tenemos que hacer un corrimiento de 5 unidades y después hacer una AND con 0x3f, que sería 63. Y ahora, ¿qué pasa? Esto es con el verde, perdón. ¿Y qué pasa con el rojo? Con el rojo, un corrimiento de 6 más 5, hacer corrimiento a la derecha y después hacer una AND con 0x1f o 0x31. Después de eso, se hace las operaciones necesarias para cada uno de los canales y al finalizar se tiene que volver a unir esos 3 valores. Entonces otra vez tenemos que hacer nuestros desplazamientos y nuestras ANDs y todo eso. Ok, ¿de qué nos sirve a nosotros el packing y el unpacking? Ok, perdón, el bit field instructions. Pues por esto. Nosotros podemos extraer una porción del valor hacia algún punto a un lado determinado, sin hacer todo el procesamiento de la AND y el corrimiento. Entonces nos ahorramos una instrucción, pero aparte también le podemos indicar en dónde queremos ponerlo. ¿Con cuál? Con bitfile insert, ¿de acuerdo? Y bitfile clear, si queremos limpiar algún valor en específico, alguna sección de bits en específico. Podemos hacer que, digamos, el bit 3 al bit 6 quiero limpiarlo. Entonces se puede limpiar del bit 3 al bit 6 sin ningún problema. Entonces también son muy utilizados. Lo vamos a utilizar ya después cuando empezamos a ver procesamiento digital de imágenes. Van a ver cómo se utiliza y qué tan bueno es. Okay, después están los branches. Esto también es básico, es con lo que lleva las funciones. If then también es importante. Entonces está muy interesante todo esto. La instrucción del punto flotante, no me va a meter mucho a esto, pero el punto inicial es que un registro general se puede convertir en un registro flotante. Hay que convertirlo primero y después hacer la operación. Y las operaciones pues son muy parecidas a las de multiplicación, división, suma y resta de un número normal, entero. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, pues hasta el punto, hasta este momento, son los que tenemos ahorita que ver. Bueno, los misceláneos, lo que no pertenecen a ninguna de las categorías anteriores, pues está el breakpoint por software, bueno, por hardware. Breakpoint, la habilitación de interrupciones y deshabilitación de interrupciones, las barreras que le indicaba que hasta que se termine algo, va a seguir lo mismo, pero sincronización. Tanto de datos como de instrucciones.
El move from special register to register no es lo mismo, no podemos mover el registro de control a un registro especial sin más, o sea, hay que moverlo con esta instrucción especial. La no operation que todos los micro tienen, esto es importante para no quebrar el pipeline. Muchas veces hay que insertarle por ahí un no operation para saber que no va a quebrar el pipeline y darle tiempo a terminar alguna instrucción necesaria. El CNEvent, Supervisor Call, eso es más que nada para sistemas operativos. El mandar a bajo consumo, wait for event o wait for interrupt. ¿De acuerdo? Bien, entonces, pues hasta aquí quedamos. Segunda parte del núcleo. Es mucha información, mucha información. Me estoy yendo muy rápido. Pero no quiero meterme mucho a esto porque realmente lo vamos a utilizar poco en ensamblador. Yo creo que casi nulo. Más que, como les digo, para hacer el scheduler de nuestro sistema operativo. Pero es bueno que sepan hasta qué alcance tienen ustedes. Si ustedes quisieran implementar algo importante y optimizarlo, ¿qué pueden utilizar? Es más que nada eso. Realmente, si ustedes hacen aplicaciones que no son para procesamiento digital de señales, a lo mejor estas instrucciones que les acabo de mencionar no van a ser tan necesarias, no van a ser tan requeridas, pero es bueno saberlo, tenerlo en cuenta y tenerlo como cultura general de núcleo de estos Cortex M, ¿no? M7. Ok, ya en las siguientes sesiones vamos a empezar a ver los periféricos propios del sistema del núcleo del Cortex M7 y vamos a empezar a ver sus características, cómo programarlos y empezarlo a utilizar. En nuestro primer programa como tal, ya funcional, ocupa muchas cosas que tenemos que ver. Podemos ver todos estos registros, todos estos periféricos, pero aparte tenemos que ver un periférico de reloj interno de nuestro microcontrolador, donde vamos a configurar el reloj como tal, y después de ahí a lo mejor ya vamos a poder hacer una aplicación. Entonces, tenemos que saber bien estos periféricos internos y después pasarnos un poquito a un periférico externo y ahora sí poder empezar la aplicación. Muy bien, bueno, por mi parte sería todo en este video. Si tienen alguna duda, por favor no duden en comentarla, y si les ha gustado, pues suscríbanse y un like me ayudarían bastante. Muchas gracias y hasta luego.